esto qué es, Bailona? Esto es Hawái 5.0, es la sintonía de series favorita de Maite Toribio, si no me equivoco, y de los muchos seriéfilos que nos siguen. Es una de las canciones que más gustan. Bueno, hay que reconocer que está muy bien, ¿no, Arconada? Sí, Tú le pones esto a Sí. Manuela Carmena y después de una Sí. querella se mueve, o sea... Esto es de ir por el altar, más o menos, sí, ¿no? sí. Es algo así. Que, por cierto, vamos, fíjate, me acabo de dar la idea. Juanma González, Buenas. en Chic, un dato que nos ha dado Rosa Belmonte. Sí. La compañera revolucionaria Manuela Carmena lleva una mochila de Prada. Ajá, lo buscaremos en las De fotos. Prada. ¿Pero de verdad o de mercadillo? Bueno, es que si encima compra falsificaciones, eso No, sería yo peor. pregunto. No, seguro ella que es es de jueza. verdad porque es una familia de posibles. Bueno. Otra cosa es que no pague a los que trabajan para ellos, ¿verdad? Claro. Que ese es el asunto que la tiene un poco descompuesta. Ya. En Boston, ¿qué digo? En Chicago, incluso Bosch hubiera renunciado a la candidatura por un escándalo así. Aquí no. Bueno, a ver. ¿Por qué hemos elegido esta canción? Porque vamos a hablar de remakes de los buenos. La semana pasada, ahora toca los buenos. Y hablaremos de las sintonías favoritas, ahora que estamos escuchando esta, ¿vale? Bueno, a Un mí tema me para encanta, próximas yo semanas. primero he pensado, he visto la cine de Andrés Arconada, digo, anda, vuelven las películas eróticas de los 70, La profesora de historia, con Álvaro Vitali y Edwidge Fenech. Jaimito. Jaimito, Jaimito. claro. Jaimito y la profesora de historia. Sí. No. La profesora, había una española que era la profesora de ciencias naturales. No sé, española o italiana. Es verdad. Pues esta película me ha gustado muchísimo. La vi hace tiempo y no sabía cuándo se iba a estrenar. Se estrena esta semana porque compite con otra francesa. Esta es francesa, que es la última de François Ozon, y compite sobre todo con Mad Max, que no vamos a ver los periodistas hasta mañana porque su paso por el Festival de Cine de Cannes hace que no se pueda ver, porque así lo deciden los franceses, que son muy suyos. Sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar de la profesora de historia. Yo creo a ti que como docente te va a encantar la historia, porque es una historia real. A mí en general me gusta el cine francés. Sí, pero eso te Y va cada a gustar, vez me gusta más Francia. Te va a gustar mucho porque saben contar, cuando cuentan bien las historias de colegios, de institutos, no tienen el lado norteamericano que a veces es muy emocional. No. muy Y sentimental. además ellos hicieron una película, La Haine, Sí. que es un modelo de cine crudo, duro. The Exacto. Wire es de Walt Disney a su Es lado, a su lado. pero es que es la verdad de la banlieue de París, que es una Claro. cosa durísima. Bueno, y ellos lo hacen muy bien. Esa parte, desde ya los 400 golpes, en general las películas de... hay una tradición en Francia que viene del polar, de las películas policíacas, de directores que han hecho muy bien el cine con niños. Sí, Desde Juegos Prohibidos hasta luego lo de los 400 golpes y tal. O la guerra de los botones, que era una delicia. También, que era muy Era simpática. una delicia. Bueno, pues no, en esta ocasión ya entra de lleno en lo que es el sistema educativo. Sabemos que en Francia, para que los torpes, por decirlo de alguna forma, los menos interesados en los estudios y tal, no los suelen mezclar. Como dicen ellos, handicapé. Exacto. Ampe, Los handicapé. más inadaptados. Sí. No lo suelen mezclar con alumnos que tienen ciertas posibilidades y que sí adelantan una serie de trabajos, pues para no retrasar a estos y no malgastar. ¿Qué es lo malo? Que estas clases son conflictivas. El dar clase a esta gente que, La manía de mezclarlo. que tiene que acabar como sea, pues no les hace ninguna Mira, para gracia. eso es España. A ningún profesor, a ningún profesor. Bueno, pues es una clase evidentemente conflictiva, entre comillas, porque pasan de los estudios, porque entre sí sus vidas está claro que no son las ideales para estudiar, pero bueno, a veces el sistema educativo es así aquí, en Francia y donde sea, y tienen que estudiar. Hay una profesora de historia con muchos años de trabajo que le va a proponer un trabajo impensable para este tipo de alumnos que no están muy por la labor de trabajar. Sí, no, en general es que ese es el problema, que es que no quieren trabajar. Y entonces les obligan a estar en clase. Y dicen, vamos a ver, pero si el niño no va a estudiar, es un mozallón que no hace aquí más que estorbar, ¿por qué tiene que estar en clase? Bueno, pues la manía esta, que empezó, por cierto, en Gran Bretaña, luego toda Europa copió, la cosa comprensiva, que no, que dice 14 años máximo, y si no, pues haz un curso y aprende a ser un fontanero y una persona de bien, o un carpintero, aprende un oficio y gánate la vida honradamente. Pero si no te gusta leer, pues no te gusta leer, ¿por qué las tienes que leer? Puedes acabar en Podemos, o sea... Bueno, Yo después de lo de ayer, que quieren quitar los westerns de Telemadrid...
Sí, bueno, poner películas de autores locales. corramos un estúpido velo. Vamos a centrarnos de nuevo. Estamos en ¿Cómo esa se clase. llama es una actriz conocida o desconocida esta profesora? Es muy conocida, trabaja en y de otros 5 a la vez la cara. Es una veterana actriz. Bueno, propone un trabajo en un principio para ellos bastante complicado, pero también puede ser emocionante. Es decir, les sitúa a todos en plena ocupación nazi en Francia y lo que les dice es que hay que estudiar o hay que trabajar sobre qué fue de aquellos adolescentes que fueron arrestados, de la edad de ellos, llevados a esos campos de concentración, en algunos... O sea, los judíos. En algunos momentos sí, y algunos que no lo eran, o tal, pero no, bueno, pero sobre todo fueron los judíos, los de Leveló, que hay también una película. Hay una película estupenda. Bueno, pues que fue de ellos, si llegaron a la muerte, si no llevaron, si sobrevivieron, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso de selección y cómo fue su vida? Porque hay mucha documentación en sus evidentemente, los sitios horrorosos que fabricaron los nazis para este tipo de exterminio. Entonces, trabajan en grupos dentro de esta clase y el premio será ir a un concurso nacional donde presentan distintos tipos de trabajos de grupo. Bueno, el director del instituto dice que está loca porque es un trabajo muy complicado para este tipo de alumnos y para encima sobre presentarlo. Todo que es gente que tiene siempre muy poca atención. Claro, para presentarlo a nivel nacional. Es verdad que les va motivando, que es lo que tiene que hacer un profesor, y en este caso esta profesora, primero no les obliga, después les va motivando en la historia, en cómo entrar en ella y en cómo trabajar sobre los distintos casos que van encontrando y que no son tan difíciles de buscar. Eso hace que la película, el espectador se convierta en un alumno más, va siguiendo todos los procesos de él, todos los procesos de la profesora, de una buena profesora, por otro lado. Y a mí es una película que me apasiona y que incluso al final me resulta emocionante. El espectáculo de la enseñanza, cuando hay un buen profesor que consigue motivar, porque esa es la palabra, fascinar, engañar, seducir, lo que sea, a un alumno para que el alumno se identifique con el profesor y con lo que enseña el profesor. Así que es una cosa como el psicoanálisis, es una transferencia. Es decir, de pronto el paciente, que es el alumno, se identifica con el profesor y quiere quedar bien con el profesor. Y entonces saca todo lo que lleva dentro, que dicen las folclóricas, y es cuando empieza a producir. Y un tío que parecía un marmolillo, de pronto resulta que tiene una sensibilidad extraordinaria para verte, a lo mejor para ser un historiador minucioso, para hacer un herbario extraordinario. O sea, claro, ese es el profesor es el que adivina que ahí, en ese marmolillo que no hace más que enredar en la última fila de la clase, ahí hay un talento y una sensibilidad que es a veces de una timidez enfermiza o alguien violento que tiene una vida a lo mejor muy mala en su casa y tal, y lo convierte en algo que funciona, y además lo salva, porque eso también le da una autoestima al alumno. Que eso es un poco lo que cuenta, en todo caso, porque está basada, parece ser, en hechos reales, con lo cual los alumnos no te suenan a extraterrestres, ni la profesora tampoco, o sea, tiene sus limitaciones, tiene sus dudas y tiene sus historias, pero a mí me gusta mucho por el engranaje de cómo te conviertes en uno más de esos alumnos, cómo lleva un final muy emocionante por otro lado, y cuando ves una película muy bien hecha, muy bien interpretada, con actores, en algunos casos profesionales, evidentemente, y otros que son totalmente nuevos y que le da mucha frescura en general a un reparto bastante homogéneo. Así que una gran película, recomendada para todo tipo de público, no solamente adultos, sino también jóvenes, porque se van a sentir identificados. No, es que lo que pasa ahí pasa en pues mil sitios. En todo, eso es eterno, desde en Sócrates ya empezaba. Por eso te digo. Que entonces daban las clases andando. Sí, en este caso en clases. La profesora de historia, que no es, como decía Federico al principio, ninguna película. No es la de ciencias naturales, no sale Gloria Guida, ni aquellas actrices ebúrneas italianas de los 70, de las películas S. Ese por eso digo, no es una película ese. Los franceses hacen pelis muy buenas en lo relativo a educación, la vida de los profesores, los colegios. Me acuerdo de La clase, esa que ganó en Cannes. Pero La clase era mucho más dura, ¿no? Esta es una película mucho más comercial, nace con un espíritu más abierto. Más americano, más capra. Sí, más para todo tipo de público. Porque es que además, es que las clases... Es que lo bonito de esas películas, a mí, por ejemplo, en la EN, lo que pasa es que acabas deprimido porque la realidad a veces es depresiva, te deprime. Pero cuando sale bien, es tan bonito. Claro. Hay muchas películas, hubo una que era italiana que se llamaba El Maestro,
Sí, también fantástica. de los años 50, Maravillosa 40, película. 50. Pero todo eso es como, bueno, en las historias de la radio, El el profesor, es que es al entrañable. final, que Es el lucha y maestro. se acuerda y había sido futbolista, tal. O Maestro sea, de fútbol. esas cosas siempre son maravillosas porque se identifica el viejo, el joven, el niño que de alguna manera aprende a ser mayor. No, y yo tengo muy buen recuerdo de mis profesores en general, Bueno, uno en particular, buenísimo. ¿no? Tengo muy bueno y le debo muchas cosas, con lo cual, evidentemente, cuando algo te toca y sabes que eso te ha podido tocar y has podido jugar a eso, y recuerdo un profesor de literatura, Vinti Lauria, fantástico profesor de literatura en la universidad, que me Vinti enseñó... Lauria, tuviste a Vinti Lauria. Sí, le tuve a Vinti Vinti Lauria. Lauria es un verdadero genio. No, pero no sabes Pero cómo es que era como profesor. yo no lo conocí tal, Como docente, pero he leído algunos maravilloso, libros suyos. maravilloso. Bueno, es de esa generación rumana que eran genios. Pero Genios que fantástico. salieron zumbando ahí entre la centuria de hierro, entre los nazis y los soviéticos, acabaron desparramados y tal. Pero él tenía una ley fantástica. Él, el primer día de clase decía, al que no le interese la literatura, al que no le interese, le guste más el bar, estar en su casa y tal, puede irse. Yo, que se presente al examen final, le doy el temario y que lo estudie. Si venís aquí, venís a trabajar, y si no, de verdad, Es que así, yo para probar es que es no así. tengo ningún problema. Y nos daba, entrar en el círculo de Viena, cómo situaba todo para entrar en los círculos. Yo recuerdo eso con verdadera pasión, o sea, el enamorarte de la literatura a través de un profesor. No, Por eso eso digo que cuando algo te llega y te conmueve, que es el caso de esta película, dices, ¿por qué no? ¿Existen profesores? Sí, claro que existen así, por eso me Pues claro, no, y además hay muchos. Por Y eso. el profesor, para sobrevivir, para no caer en la depresión y tal, el profesor lo que tiene que hacer es convertir a los niños en alumnos, es decir, gente que aprende. Y eso se puede hacer si está inventado. Si simplemente es cada uno asumir su papel. Eso sí, es profesor, no es colega, ¿eh? No, profesor. Ni es profesor. padre, o sea, es profesor. Y su tarea es seducir para esa asignatura a un alumno en los 50 minutos. Y no más. O sea, No, ya no sé lo que fuera dan no. sus clases. O sea, eso es lo difícil, decir no, pero es que es como un hijo. No puede ser como un hijo, tiene que ser solo un alumno. Pues Vinti Lauria, yo tengo un montón de libros de él. Pues O sea fantástico, que, profesor, pues, fantástico. Bueno, pues Movistar esta noche, bueno, fíjate. Liga de Campeones, Federico, es ese partido de vuelta de semifinales, la Champions, el Real Madrid se enfrenta a la Juventus, yo creo que no se puede decir más que la hora, 20:45 en Canal Plus Liga. Ciclismo también en Eurosport a las 14:30, etapa número 5 del Giro de Mira, Italia. esto es para que haga deporte Mariano. Si ayer ya iba en bici él, que eres un Por gran... eso, él como vio una, dice, anda, ya Tú se sabes, puede ir en ya- bici y tal. Ahora se llaman memes, toda la vida se han llamado las coñas que hay en Sí, Twitter sí, bromas, respecto tal, a cual. ese viaje de verano azul con las bicicletas, ¿no? Y en series, ya que estamos con verano azul, Powers, primera temporada, a los que les gustan los superhéroes, les puede gustar, además está disponible bajo demanda. Y no sé, Jackie, que no Está, lo había también. visto yo, han puesto las 6 o 7 Son temporadas, muchísimas, sí. he empezado a verla, es que no la había visto, No había visto. pero Son Eddie muchas. Falco, claro, después de Los Soprano, ¿cómo no la vas a ver? Claro. Y he visto solo un episodio, el primero, pero esa es, qué mujer, Dios mío. Pues Qué mira, hablando de enfermeras y seguros y demás, en Aegon, si llamamos al Aegon. 900-177-177 y preguntamos por sus ofertas, nos van a tratar fenomenal y nos las van a contar. Seguros de vida, si es que además tal y como está la vida, hay que tener un seguro. Mejor Y estos seguro, son sí. muy baratos, están muy bien por el precio de un café, de los de antes. De los de Pues ya antes. está. Redumodel. Hombre, si a, ti hubiéramos- a ti no te hace mucha falta. la ¿Nos hace verdad. falta a todos, Ah, Federico? sí, porque Sí, eso reafirma sí. la silueta. Claro. Llega el momento del destape. Efectivamente. Hoy 37 grados en Madrid, 41 en Córdoba y Sevilla. Hay que destaparse. Claro ¿Qué que sí. pasa? Que hay siluetas. Que es un tratamiento, en fin, lo que pasa es que es un tratamiento intensivo, nos ha cogido el toro, como Redmodel. suele ocurrir en estos casos, y de repente hay que pasar del abrigo a los tirantes. ¿Y qué ocurre? Necesitamos poquitos días para ponernos en forma. Que queremos adelgazar, Redumodel, intensivo, sencillísimo y además es muy fácil de usar, pero lo más importante es que vamos a poder conseguir un Redumodel de viaje, si llamamos a este número de teléfono al 902-301-902. Ahora lo voy a repetir, vayan buscando 902. el a ver, bolígrafo eso, que pinte. 902 se lo saben Sí, ya, ¿no? 301
902. 301, O sea, 902, como el 902 de antes. Capicúa en toda 902, regla. 301, 900. Bueno, pues podremos comprobar su efecto triple, que es reductor, anticelulítico y reafirmante. Es gratis, ya saben, si llamamos a este número de teléfono en 8 días vamos a ver la diferencia. En farmacias, en parafarmacias, en herbolarios, además amplían toda la información relativa a este pack especial, es el año de Redumo del 20 aniversario. Muy bien, pues Vamos con las series. Estábamos escuchando esa música de Dallas porque si la semana pasada preguntábamos a los oyentes por los remakes malos, esta semana nos hemos dejado llevar ahí por la pasión y hemos hablado de los remakes que están bien hechos y que encontramos muchos y muy variados. Aquí hemos hablado prácticamente de todos, entre ellos House of Cards, que de una serie original británica de 4 pasado ya a una tercera temporada con resultado bastante irregular, pero que tiene muchísimos seguidores. También hemos hablado en varias ocasiones de Homeland. La primera temporada está sacada de una serie israelí llamada Hatufim, que dicen que tiene muy buena factura. Yo dicen que es mejor que no la he visto. Yo no la he visto. Yo te sigo animando, Federico, a que veas la última temporada de Homeland. De verdad que sé que Yo te es que quedaste cojo ahí. una manía tal. Pues de verdad que está muy bien. Juanma, La verdad que me cuarta ha se hecho caso recupera en parte, sí. En parte, En ya parte. para que este diga en parte. Pero es un thriller, no está mal. Es una, de verdad, es una sabes que serie no. que no... Si es que yo lo que quiero Ya son... se lo- tiene que empezar y acabar. Esa serie era nada. empezar y acabar y ya está. Tú aparte y yo que somos de seriales. aparte que Pero te- los seriales nos gustan mucho porque los culebrones no tienen nada que ver con Homeland. No se tienen plantea nada como que ver. un Pero culebrón. Homeland, yo el último que vi es un tío que se ha hecho del Islam, pero que no es del Islam, pero que es un que al final agente Pero es que americano. se está muerto. Vamos a ver. Estaba de parranda. Pero vamos a ver. A mí los americanos que me gustan son los Marines que entran y matan a Ben Laden. Sí. O sea, esos son los míos. O sea, Tipo la película Generation de Kill. Catherine Bigelow o Bigelow, no sé cómo lo dirá La ella. noche más oscura, ¿no? Buenísima Sí, verdad, película. sí. Que ahora sale un tío y dice que no fue Es así. mentira, que Que no estaba en fue así. Pakistán. Eso es que no ha visto la película. Otro que estaba de Pues parranda. claro que fue así. Es que es así como tiene que ser. Bueno, otro ejemplo que tú has hablado muy bien de él es la policíaca Broen, Buenísima, que tiene buenísima. además adaptación americana en The Bridge y que suenan así las dos. ¿Quién es usted? Marco Ruiz, Policía Estatal de Chihuahua. ¿Y usted? Sonia Cross, Homicidios del Paso. ¿Sabe quién es? Es estadounidense. Lorraine Gates, jueza. Es nuestro. Muy bien. ¿Seguro que es la jueza Gates? En 2 mitades. ¿Se lo has dicho a la familia? Voy de camino ahora. Pues es de madrugada y hay niños en la casa. Lo sé. Hazlo contacto, La han matado, no hay otra forma de decirlo. Ya, bueno, recuerde el contacto visual. ¿de acuerdo? Sí. Lo haré. Le están haciendo la autopsia a Kerstin Ekvall. Se está investigando el apagón. En el puente no han encontrado nada. ¿Qué tal las cintas? Nos traerá Lo que tengan mañana por la mañana. ¿Y la prensa? Pues ese Saben que cadáver, hemos mitad encontrado un en cuerpo. un lado de un país, Nadie que ha puede dicho ser que es Dinamarca, que solo Puede Estados ser Unidos, Estados México, Unidos, México, Suecia. Dinamarca, Suecia o Francia, Inglaterra. Ujú, en En el The canal. Tunnel, que se puede ver en Movistar Series, está la primera tal. Pero la gracia es que hay una zumbada que tiene una especie de Asperger, que es una policía buenísima. Buenísima policía, pero un poco oída. Y entonces el otro es un tío, pues muy mujeriego, clásico policía ya muy machacado y tal. Entonces en cada han acertado siempre. Siempre. Con la Cada actriz y con el actor. Siempre. sí. Además, son actrices Pues totalmente eso es señal de que el guión distintas, es ¿eh? bueno, ¿verdad? Porque No, el muchas guión es veces muy lo bueno. lo La puedes creación trozar. de atmósfera en Bron, la imagen de Bron, es absolutamente excepcional. Respecto a nuestros oyentes, Edurne ha mencionado Grace Point, remake de la británica Broadchurch. Me encantó esa Era J. Antonio 62 el que nos contaba que le gusta la Dallas a la antigua, la de hace 2 o 3 años. Como siempre, escribe Hispanos Cabreatus en Twitter para recomendarnos Prime Suspect, que es la versión de la británica Principal Sospechoso. Forbidden es otra, la Me adaptación de The encanta Killing. también con Después, esa señora, una actriz, una primera figura con una verruga en la nariz. Oye, atractiva. y Belén ¿Por qué? J. Porque es una actriz sensacional. Está en la 3ª temporada y además lo que no está en Movistar, está en Zombie. No, se pueden comprar en el Corte Inglés. Forbidden, por ejemplo, se puede comprar en el Corte Inglés. Belén J. nos recuerda Shameless y Juanma
creo que tiene también alguna que le ha parecido que está bastante bien. Sí, con esto de los remakes o reboots, como llaman también los americanos. Llamarlos reboots. Sí, es una palabra horrible, ¿verdad? Pues, ocurre que hay algunas pocas que son muy buenas, ejemplo Fargo, tan buenas que ni te lo explicas. Bueno, dice, que es mejor todavía la serie que la película. Exactamente. Y luego la mayoría pues que son prescindibles o directamente malas. A mí siempre me gustó mucho, y yo creo que influye también que yo vi primero el remake americano, la serie The Office, que fue muy larga en su versión americana, ese fue el gran fallo que tuvo, pero que cuando funcionó y lo hizo con un humor totalmente diferente de la versión inglesa, hasta el punto que, bueno, los personajes esquemáticamente eran los de la versión original británica, la de Ricky Gervais, pero el humor de la película, de la serie, era completamente distinto, y realmente lograron darle carne y sangre a la cosa de una manera diferente. O sea, me pareció ejemplar en ese sentido. A mí me gustó mucho siempre de pequeño, y reconozco que aquí esto es algo que tengo mitificado, que ahora seguramente la vuelvo a ver y diga, ¿pero qué es esto? Me gustaba mucho Apartamento para tres con John Ritter, que es la versión de una serie británica, Un hombre en casa, cosa que no sabía yo cuando la estaba viendo. Sí, es que aquí se veía así. Un hombre en casa. Sí, claro, yo prefiero no verlo. No, pero bueno, en su momento era divertido. Sí, pero esto es como los pantalones de campana. Tienen su edad, ¿eh? Tienen su edad. Además es un humor que seguramente ahora las feministas se echarían encima literalmente de la serie. Porque era blandito, era muy blandito. Además, como son tan perversos, además como los ingleses son tan perversos, al final todo quedaba justificado porque cada cual tenía una perversión oculta que se descubría al final de cada capítulo. A lo mejor eran los vecinos, que eran los Roper, que por eso tuvieron los Roper, que eso sí que tuvieron una eso ya es spin-off. Sí. Fue fantástico. Y luego hay remakes que en realidad no están mal. Yo vi durante bastante tiempo Los misterios de Laura, la versión americana, y no me pareció que era una serie que es lo que es y lo tiene muy claro y era divertida en ese sentido. Se puede ver, es entretenida, además, es muy rápida. Aunque tenga una historia general, pero los casos cada son capítulo concluyentes. Tiene la historia con el marido, que es un poco tal, pero está... como pasaba en la española, es lo mismo. Con mucho más ritmo, es mucho más apresurada. Y no me digas, una serie americana que tiene más ritmo que la española, sí. Oye, no me lo puedo creer. Hombre, ya empieza la serie ya disparando a un coche en movimiento, bajándose. Es que, ¿sabes? Ahí les gusta tener audiencia. Exacto. Son rarísimos, son muy raros. Pero aquí los misterios funcionan muy bien, porque los casos algunos son copiados literalmente del guión español. Sí, los guiones son copiados con otro tono. No es una policía de pegar tiros ni correr por las calles de Madrid, sino de ir averiguando tipo Miss Marple. Cosa que esta averigua igualmente, pero es una policía de acción. Claro. Más americana. Y más guapa. Y luego también ellos mismos a veces muerden el polvo, porque están intentando hacer la versión de Luther de la BBC en Estados Unidos. A mí que no me gusta Luther. No está tan bien, ¿verdad? No. Cierto. Y el caso es que la están retrasando, tenía que haber salido este año y la están retrasando porque no encuentran un actor con el carisma de Idris Elba, que es el que la protagonizó. Cuando estábamos diciendo no está tan bien, estaban haciendo muecas porque, en fin, el club de fans de Idris Elba abarca... La serie. Pero es que en Anatomía de Grey, ahora Idris Elba, que no participa, se convierte en un tema de argumento... creí que en un muerto, en un enfermo o algo así. El alter ego de Shonda Rhimes, que es la doctora esta negra tan fea y gorda, horrible, dice, ¿y si viene Idris Elba? ¿Qué haría yo? ¿Dejaría a mi marido o no le dejaría? Por supuesto que lo dejaría. Teniendo un marido guapo como tiene, que no se lo ha ganado. merece, Ya he visto el capítulo famoso de Anatomía de Grey. Shonda Rhimes es peor que George R.R. Martin, es más cruel todavía. Lo que ha hecho Shonda Rhimes en la última temporada de Scandal es escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, que esa mujer ande libre, o sea, en fin, no puede ser. Bueno, el anuncio en una cadena, que es lo que emite en España, eso decía, Shonda Rhimes lo ha hecho otra vez y la ponían entre barrotes. Bueno, para terminar, viajes. Fíjate, Federico, lo que voy a comentar hoy, la vuelta al mundo, ¿te imaginas tú dar la vuelta al mundo contigo, en un sueño? Bueno, serían 96 días, no lo haríamos en 80, fíjate, bien, salida mejor. Desde Barcelona el 16 de septiembre. IVA, o sea. Vamos a gastarnos el dinero que nos van a quitar en viajar con Viajes El Corte Inglés. Desde 100 euros, desde 100 euros al día. Gastarnos el dinero que Montoro se lo va a gastar en Cataluña
en el separatismo catalán, gastarlos nosotros. Pues nosotros en un crucero dando la vuelta al mundo, podríamos pagarlo en 6 meses sin intereses. Habrán incluido 15 excursiones, bebidas, almuerzos, cenas, servicio de lavandería. Este es el viaje que hay que hacer alguna vez en la vida. 902-400-454, crucero vuelta al mundo con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Repite eso. 902-400-454. Bueno, hoy... naturalmente el Madrid Juventus va a ser un momento de enorme nerviosismo. Eso se traduce en la ingesta masiva de calorías, de grasas poliinsaturadas, de todo. Si se van a poner morados, maíz morado, por supuesto, sin violines quemagras, y que ganemos los mejores. Hasta mañana.